Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 19 de noviembre de 2025. Son las 9, las 8 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre, estoy del Montando Bulos y me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, un miércoles más, con un montón de contenidos, un montón de cositas que comentar y también divertirnos con alguna cosa que hemos encontrado por ahí por redes, porque, hombre, divertirse también está bien, ¿eh? Hay que informarse y también divertirse. Hombre, es lo No está suyo, mal. es lo suyo, porque si no, ya nos traen por el camino de la amargura los políticos, como para no sabernos divertirnos un poco. Porque la verdad, Efectivamente, bueno. efectivamente. Pues la verdad es que esta semana está interesante. Ya tenemos casi presidente de Sí, la Comunidad Valenciana, o no, ya veremos. mm, La sí, de bueno, Baleares, creo que que también tenía... amenaza con elecciones. Es que les gustan más las elecciones. Convocar no. Ay, Dios Amenazar mío, con elecciones todos y pedir elecciones, bueno, eso que... sí, eso Como sí. no lo pagan de su bolsillo, si lo Por el pagasen ellos de momento... su bolsillo, verías tú. Ay, ya te lo digo, cuántas cosas deberían ir a escote, pero Yo no de creo, los ciudadanos, sino de... yo lo que haría es, de todos los diputados, todos, de todos los partidos. Salen elegidos, vale. Si no llegáis como mínimo a gobernar 3 años y medio, todo lo que habéis cobrado lo devolvéis. ¿Verías tú cómo se pondrían de acuerdo, Uy, al menos para estar 3 años y medio? seguro, 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 porque el bolsillo siempre tiene Hombre, un, un aquel, ¿sabes?, de convencer, ¿eh? O sea que, no, la verdad que, hombre, vamos a ver, yo puedo entender muchas cosas, la democracia, la representatividad. Yo entiendo que efectivamente tienen que haber diferencias, tiene que haber diversidad, pero eso no significa que no se pueda llegar a los puntos de encuentro, tanto para los que tienen que dejar a lo mejor algo en el camino y también por el otro lado. Pero es que esto hace un montón de tiempo que parece que se ha perdido en España. Parece que solamente tienen que haber mayorías absolutas y hasta cuando se llega a coaliciones eh, tienen que ser, no sé, monolíticas. Tienen que estar en todo de acuerdo, tienen que votar siempre, tienen que... Jesús, una tensión, chico, que ni en la propia casa de uno, ¿eh? O sea, en una familia hay más diversidad que a veces con lo que vemos, ¿no? Especialmente de la actualidad ¿y cómo te política, ¿no? atreves a, O a sea que, votar o a pedirle el voto para esto a este si después entonces no me pidas el voto para esto otro a mí? claro, es que cuando aquí lo único que se hace a veces es un cambio de cromos, ¿no? Sí. Que a los niños lo hacen muchísimo mejor, ¿eh? Lo hacen muchísimo, muchísimo mejor. Pues hombre, los resultados los tenemos ahí, que parece que siempre hay una inestabilidad, que también creo que a veces se crean más expectativas de esos desequilibrios, porque al final, en definitiva, estamos en 2025, vamos a entrar en 2026, se han aprobado, no es por nada, hoy se ha aprobado, y es importantísimo, o sea, se ha refrendado el decreto ley sobre las ayudas para
mejorar las enfermedades como por ejemplo para los enfermos que en este momento ya a partir de hoy ya van a poder tener una financiación para poder llegar a los cuidados 24 horas, cosa que estaba ahí en la recámara y que parecía, yo creo que lo hablábamos hace 2 semanas, Mm, Lorenzo, precisamente transparencia, y le quedaba muy poquito para cumplirse ese año. Bueno, y al final, y da gusto ver ese tablero del Congreso de los Diputados que todos han votado a favor. Ese color verdecito, todos los puntitos en verde, pues hombre, todo es importante para la ciudadanía. Es importante eso, es importante unos presupuestos, es importante legislaciones que son necesarias para, a lo mejor, más para a lo mejor algunas comunidades autónomas que para otras, pero también son importantes si hablamos del conjunto, ¿no?, de nuestro país. Y yo creo que se está desnaturalizando muchísimo lo que es el debate político, que debería ser enriquecedor. Y bueno, Lorenzo, eso lo vemos todas las semanas aquí, que lo que es la polarización en las redes sociales sobre lo que ocurre en la política y con los políticos, hombre, da un poquito de cosilla, ¿no? O sea, es todo menos positivo y constructivo para todos. Ya te digo, creo que es importantísimo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, claro que sí, pero, hombre, por las dos partes, ¿no? Es decir, yo puedo pensar lo que quiera, pero también el que tengo enfrente puede pensar lo que quiera sin que tenga que desnaturalizar ese pensamiento, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos perdemos un poco. sí, sí, porque después ya todo lo demás de la política, de tanto de esta semana como esto, pues ya es lo mismo de siempre. Hay cosas que yo comprendo, y además yo creo que es positivo que uno pueda entender casi cualquier ideología. Hay cosas en cualquier ideología que posiblemente, pues no sé, desde un punto de vista personal, pues igual te chirría un poco más, ¿no? Pero no podemos olvidar la posibilidad de no entendernos, pero sí de respetarnos. Y el respeto no viene cuando pues casi animalizas, ¿no? Siempre al contrario. El contrario es lo peor que te puedes encontrar. Y bueno, ya cuando empiezan con los insultos, chico, yo ahí apago ya, porque, en fin, eso es muy fácil de hacer, ¿no? Pero hay que reconocer que es verdad que en este momento eh, hay semanas mejores o peores, ¿no? Depende también de lo que te sale más, más en plan viral, pero hay semanas que dan un poquito de cosita, ¿eh? Digo, joder, madre mía, oye, no sé, no es para tanto, ¿eh? Todo lo que algunos contextos nos quieren dar a entender. Sí, bueno, pues no sé si quieres destacar algo más de la semana, además de que hemos tenido a Zelensky por aquí Para mí, y... no voy a entrar en el tema de judicial, Lorenzo, No, porque porque es que es no terminamos. tremendo. No terminamos porque todos Porque están además, enmerdados ojo, sí, sí, y y bueno, les ojo, gusta tirarse la ojo, mierda a la cara como los un monos. apunte, claro. No, y además que no, al final tampoco es darle la vuelta siempre, ¿no? Mm, Desde el mismo punto, ¿no? Pero es interesante porque sabéis que, bueno, han sido detenidos el presidente de la Diputación de Almería, eh, y bueno, por un tema evidentemente de corrupción, volvemos con las mascarillas por ahí. Pero ojo, a mí me hizo mucha ilusión, y que se me entienda lo de la ilusión, porque llevaban desde el año 2021 las investigaciones, ¿no? Todo el proceso, oye, no nos habíamos enterado de nada. Por fin, todo un proceso judicial ni tiene filtraciones, ni portadas cada día, sino que se deja
a la justicia en acción, haciendo lo que tiene que hacer, hombre, y es lo que hay. Estupendo, ¿no? Sí. Pues ojalá todos los procesos judiciales fueran así. A ver si aprendemos también un poco. Nos metemos a veces con la justicia, que si los jueces, que si fachas con toga, que no. Bueno, si se deja la justicia que actúe y sin la presión diaria de a ver qué dice, a ver si hay un nuevo auto, por el amor de Dios, que yo eso también a veces lo entiendo que debe ser estresante, ¿eh? O tener todos los días las cámaras de los medios de comunicación, los micrófonos en la puerta de tu juzgado. Hombre, Claro. en fin, como se dice en estos casos, dejen trabajar, por Dios, dejen de trabajar y circulen. Pues eso, dejen de trabajar y circulen. Algunos más que otros, Efectivamente. porque madre mía. Eso, Pero bueno, eso ya sabes, siempre, siempre. eh, Ay, ojo, y que viene mucho frío. Eso, por eso sí, Dios, sí, que vienen viene una nevadas. ola de frío. Vienen nevadas, eso sí, Lo a nunca, partir de mañana. en noviembre. Y ojo otra cosa, que mucha gente no es consciente, pero falta un mes y 12 horas para el sorteo de Navidad. Ahí estamos, Solo ahí digo estamos, ahí que- estamos. que La ya- ilusión de todos los años. Eso y el burrito sabanero, lo mejor que nos puede pasar en estos días. Ya. Sí, la verdad es que sí. Y si te parece, vamos a los datos y al contexto que me Vamos, parece que trae vamos deuda allá a los pública. datos de la semana. Sí. Pues sí, porque nos traen esta semana, entre muchísimas más cosas, pero os destaco los datos que nos vienen de las estadísticas del Banco de España sobre la deuda pública. Nuestra deuda pública se situó en septiembre de 2025, son datos actualizados a septiembre, de nada menos que 1.710.060 millones de euros. Es que son muchos, ¿Cómo? Espera, a ver, son muchos ceros. ¿cómo que a ver, repite. Un billón con B, Con B, vale. 710.060 millones. Ahora Porque me lo cuadra estaba más. diciendo mal. Ahora me cuadra más. Exacto. Eso supone una variación de los datos anteriores de 10.589 y pico millones de euros, y la deuda nos da, bueno, pues una diferencia importante comparativamente, ¿no? Ha ido creciendo, como podéis ver en la gráfica, pero desde 2018 pues lleva bajando de una forma interesante. Lo que pasa que, claro, es muy poquito porque estamos hablando de mucha cantidad. Hay pequeñas oscilaciones. Es verdad que en 2007 fue el repunte de esa deuda pública, y desde 2018, pues hombre, sí que es verdad que hemos tenido una pandemia, los tramos fueron mayores de crecimiento, y ahora yo creo que de alguna manera podemos decir que hay una estabilización a la baja, pero con la situación que venimos de antes, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a la segunda gráfica, podemos ver la variación interanual de la deuda. Vemos ese pico que nos tuvimos en el año 2007, es la subida más importante. Luego bajó bastante, y ya luego tuvimos la subidita, el piquito, el penúltimo, el último piquito, que es de la crisis del COVID, ¿no? En este momento, en este último año, la deuda pública de España ha crecido de forma interanual en 4,5 puntos. Y si nos vamos, por ejemplo, a la siguiente, que también es muy interesante porque es la evolución trimestral de la deuda, pero por porcentaje del PIB, ¿no? Recordemos, en este momento, actualmente, la deuda pública se sitúa en el 103,4%
1% del PIB. Como podéis ver, lo que sí que se nota de acuerdo al PIB es esa estabilización que podemos ver pues desde hace desde hace 8 trimestres, ¿no? Y bueno, ahí hay pequeñas fluctuaciones, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y luego la siguiente gráfica es la comparativa que nos dan con las diferentes administraciones. Evidentemente, la mayor variación que se ha sufrido ha sido por parte del Estado, porque es la que en definitiva ha tenido que poner más recursos, menos mal que están los fondos europeos. Y como podéis ver, bueno, hubo en el 2020 el pico que siempre aparece ahí, y luego, bueno, poquito a poco, en el 2024 hubo un pequeñito repunte, acordaros de toda la crisis de Ucrania, pero luego, pues bueno, va hacia una mayor estabilización. A fecha de finales de este año, de mitad de 2025, la deuda del Estado está en el 94,7%, es la mayoritaria. Las comunidades autónomas tienen una deuda pública en conjunto, estamos hablando de un conjunto del 21%. Las corporaciones locales ha incrementado en 1,4%, y la seguridad social, que también es importante, que siempre está apartado de todo lo que significa la economía nacional, pues también ha tenido una subida del 7,7%. Pero bueno, evidentemente la Administración General del Estado es la que más ha sufrido toda esa variación de la deuda pública durante estos años. ¿Y las Si comunidades? vamos por comunidades autónomas, pues vemos que esa deuda pública por porcentaje del PIB, bueno, pues tenemos algunas cosas interesantes. La deuda pública mayor la tiene la comunidad autónoma gallega, le siguen luego Murcia y Cataluña, que están muy igualadas, y casi también más o menos Castilla-La Mancha. Luego entran esas, las que están intermedias, que estaría La Rioja, Andalucía, Castilla y León, Illes Balears, Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana. Y luego ya entraríamos en las que tienen menos, o sea, una deuda pública menor, ¿no? Que serían Navarra y País Vasco y Canarias. Y casi estaría también en esa media Madrid. También es verdad que Madrid puntúa de otra manera porque no están acogidos a los créditos FLAP, y sabéis que se financia por acuerdos financieros con entidades bancarias, y por tanto tampoco se puede valorar igual esa deuda pública como porcentaje de PIB. Pero bueno, ahí están los datos más o menos estabilizados, y pues eso, la diferencia entre algunas comunidades como Galicia o Murcia o Cataluña, pero bueno, Galicia la verdad que es la más destacada, ¿eh? Si nos vamos a la que menor deuda tiene, que es Navarra, pues la siguiente sería Galicia. Pues aquí me asusta un poco, Lorenzo, porque yo estoy por aquí, a ver si nos van a dar un disgusto. Ya veremos. Bueno, disgustos seguro que nos dan, porque estos son especialistas. Así que vámonos con el contexto y no pensemos con los disgustos. Pues sí, nos vamos con una documentación que yo creo que muchos habréis visto en redes sociales, esa tormenta geomagnética que íbamos a sufrir entre el 12 y el 13 de noviembre. Se ha hablado muchísimo en redes sociales sobre este tema, y en este caso Verificar Radio Televisión Española ha hecho un trabajo muy interesante de aproximación a lo que significa todo esto, y nos da datos interesantes. Primero, que la ESA, la Agencia Espacial Europea, ya avisó sobre este impacto en la Tierra de esta tormenta geomagnética. Se esperaba que el fenómeno pues pudiera tener efectos en algunas regiones de Europa, África y Asia. Y como os decía, bueno, pues se han detectado mensajes que alertaban pues de apagones, de otros riesgos también que podían traer esas tormentas solares, como las podemos conocer. Entonces nos dan algunos datos interesantes. En concreto,
¿Qué avisaba, no? La ESA. Bueno, pues la ESA avisaba de una intensa llamarada solar con un pico alrededor de las 11 hora peninsular española del 11 de noviembre. También se detectó una eyección, lo que llaman ellos una eyección de masa coronal, con una velocidad inicial de más de 1500 kilómetros por segundo y que llegaría a la Tierra entre el día 12 y el día 13 de noviembre. Ellos mismos hablaban de que se estimaba que la tormenta geomagnética continuaría con intensidad severa y podría afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. Si bien estos efectos pues, pueden influir en las comunicaciones, en verdad no representa algo muy importante. No representa ningún riesgo biológico directo sobre las personas en la Tierra gracias a la atmósfera y la magnetosfera que, por cierto, protege nuestro planeta. También preguntaron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y también comentaron que se preveía que esa tormenta solar solo tendría impactos leves en las comunicaciones. Podrían fallar pues alguna comunicación por radio de onda corta o alta frecuencia o algunos sistemas GPS. Pero las redes habituales de telefonía móvil pues no deberían sufrir afectaciones apreciables, cosa que es lo que ha pasado, ¿no? Tampoco ha ocurrido, han podido haber algunas interferencias, algunos problemas en algún momento de suministro, pero nada más. Y lo más importante, ¿y qué es una tormenta solar, ¿no? Y cómo de probable es que llegue a la Tierra. Pues esto lo explica muy bien para verificar Radio Televisión Española la Universidad de Ramon Llull, que también recogen en este reportaje, que las eyecciones de masa coronal son expulsiones que se producen en la superficie del Sol, especialmente durante la fase de mayor actividad solar. Cuando hay una erupción, el viento solar debe pillar a la Tierra por el camino, es decir, que dependiendo de la trayectoria de esa eyección, pues puede dirigirse a la Tierra o hacia otro lugar. Es decir, es algo que normalmente ocurre. Otra cosa es que tenga un efecto sobre la Tierra. Y hasta en este caso, el catedrático Miguel Torta pues señala que incluso si nos alcanza, se tienen que dar una serie de circunstancias para que el fenómeno tenga lugar. Por ejemplo, que el campo magnético de ese plasma tenga signo contrario al de la Tierra para que se produzca un fenómeno que se llama interconexión y luego que haya una tormenta geomagnética importante que pueda producir corrientes inducidas. Y en verdad, ¿qué otras cosas podemos decir? ¿Cuáles son esos momentos de mayor actividad solar? Es verdad que en este momento estamos en una etapa de mayor actividad solar. El actual ciclo solar comenzó en 2020, es un dato que ya expuso la NASA, y este año, 2005, precisamente ha alcanzado su pico de actividad. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera hemos pasado durante todo este tiempo, aunque no nos hayamos dado cuenta, y aunque no se ha hecho viral, hemos pasado por diferentes tormentas solares, unas de mayor intensidad, otras de menos, pero en verdad tampoco ha cambiado, ¿no? Nada en nuestra vida cotidiana. Hay una cosa también interesante, la EMET, que también, bueno, pues hizo algunos registros y sí que es verdad que registró el día 12, bueno, pues una tormenta más intensa que alcanzó el nivel G4, que dentro del argot, pues bueno, es un nivel severo, ¿no? Pero claro, lo importante es que para que haya pues, problemas de apagones, colapsos o problemas en la red eléctrica, tener en cuenta que habría que llegar a un nivel G5. O sea que aunque sea severo lo que hemos vivido, tendríamos que alcanzar un nivel mayor. Y algo muy interesante, la mayor tormenta solar registrada hasta la fecha se produjo en 1859. Se le conoce por la tormenta de Carrington, por el astrónomo inglés que la descubrió. Y en aquel momento, tener en cuenta que estábamos a mediados del siglo XIX, pues afectó al telégrafo. Claro, es lo que había.
Pero lo dicho, más de un siglo después de esa tormenta de Carrington, también en 1989 hubo una tormenta más leve que afectó a la región de Quebec, en Canadá. Y en aquella ocasión sí dejó a millones de personas sin electricidad durante varios días. Con lo cual, bueno, la de ahora, de 2025, pues no ha sido tan importante como desgraciadamente se podía ver en las redes sociales. Que no confundir con lo que pasó ayer a partir de las 2:30 del mediodía hasta bien entrada la tarde-noche, que es que mi internet no funcionaba por Mm, otras cuestiones técnicas de un proveedor de internet, de Cloudflare concretamente. Pero no tiene nada que ver con esto. Así que no ya te confundir. digo, aún así se aprovechó en redes sociales para Hombre, bueno, hoy, bueno, y en Twitter no mucho porque cayó Twitter con la caída, porque si no todavía habría sido más claro, divertido. claro, pero todo el mundo en WhatsApp, ¡uah! Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a la segunda parte, democracia y seguridad, y empezamos con transparencia. Sí, pues mira, hoy os traigo porque en el BOE del 13 de noviembre, pues algo interesante, hablando de redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Pues se recoge la sanción de 5 millones de euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Twitter, lo que conocemos hoy por X, por permitir en su plataforma anuncios de empresas de inversión no autorizadas y que suponen fraude. En este caso era Quantum AI, ¿no? Considera en concreto la comisión que ha cometido una falta continuada y muy grave al publicar en X entre octubre y noviembre de 2023 anuncios de la firma Trading en los que se utilizaba la imagen falseando la voz de personajes públicos. Acordaros que hemos hablado alguna vez de esto. Por ejemplo, ponen el caso de Antonio Resines y que no tuvo nada que ver con aquello. Utilizaban deepfakes en los que el personaje aseguraba pues, que había ganado mucho dinero invirtiendo en Quantum. Y también de simular falsas noticias de periódicos porque los clonaban, como por ejemplo El País, anunciando ese milagro de inversión. Acordaros de cuántas veces esto lo hemos hablado en nuestro programa. De hecho, de todas formas, en 2023 ya la CNMV pues ya alertó del fraude en un comunicado en el que habla de chiringuitos financieros o entidades piratas. A pesar de esa alerta, a pesar de el llamamiento a lo que estaban haciendo, pues al final la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues abrió expediente en 2024 por este asunto. Y en concreto, bueno, pues se ha aplicado que el tema legal que establece que una infracción muy grave toda aquella publicidad, también en redes sociales, de servicios que al final engañan sobre posibles inversiones, ¿no? Y que al final no están autorizadas. La sanción llega porque Twitter, a pesar, como os decía, de esos avisos desde el 2023, pues no hizo nada al respecto, ni lo retiró, ni avisó, ni nada por el estilo, ¿no? Y además, importante, la compañía ha renunciado a recurrir esta decisión, por lo que la multa de 5 millones ya es firme y, por tanto, pues se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Pues oye, me parece muy bien. Bueno, nos vamos con la seguridad, empezamos con la ciberdelincuencia. Esto nos lo trae Neutral porque en los últimos días, pues algunos ciudadanos están recibiendo una llamada en la que supuestamente, pues unos empleados de la Seguridad Social, del SEPE, les avisan de que si en los últimos 4 años, desde la pandemia por COVID-19, han estado ingresados más de 2 días en un hospital, pues que tendrían derecho a una ayuda de 180 euros al mes durante 6 meses. Esto ya ocurrió hace más de un año. Es la misma estructura. Es una estafa de phishing y que, lo dicho, no es la primera vez, pero lo han puesto en funcionamiento nuevamente. Como os podéis imaginar, la Tesorería General de la Seguridad Social pues ya ha hecho un comunicado de que esa ayuda no existe como tal.
y no existía tampoco hace más de un año. En este caso, además, la Tesorería General pues anima a desconfiar de estos anuncios y acudir, en tal caso, si te llega al organismo para aclarar pues esto que te han mandado, ¿no? Incide también el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también ha explicado en estos días en su página que con este tipo de estafas, pues ya os podéis imaginar que los delincuentes lo único que pretenden es obtener información sensible como los datos personales o bancarios, ¿no? Porque evidentemente la ayuda, para que puedas recibirla, pues te piden, pues, dónde quieres que te lo ingresen. Y con una cosita tan facilona, pues ya tenemos el phishing hecho, ¿no? No es la primera vez. Sabéis que la suplantación de especialmente organismos de la administración es muy, desgraciadamente, pues es muy frecuente y desgraciadamente pues siempre es el mismo formato. Tienes una ayuda, tienes un tiempo limitado para recibirla, comunica tus datos para que se haga el ingreso, el reembolso, en fin, ojo con estas cosas. Como decimos siempre, Lorenzo, ¿verdad? La administración nunca se comunica de esta manera. Vámonos ahora con la Policía Nacional. Sí, porque traemos un vídeo que precisamente habla eso, de las ciberestafas. Y habla precisamente de eso, de que nos creemos tan fácilmente que nos van a dar dinero, por ejemplo, a cambio de un like. De esto hay un montón en redes sociales y nos lo explican así. ¿Has recibido una oferta de trabajo por redes sociales? ¿Te ofrecen ganar dinero dando like a vídeos publicados en diferentes plataformas? Cuidado, es una estafa. Al principio te pagarán por ello, pero enseguida dejarán de hacerlo. Mucho cuidado, pueden utilizar tus datos personales para abrir cuentas bancarias o solicitarte que realices inversiones prometiéndote grandes beneficios. Al final solo te quedarán deudas o no podrás recuperar tu dinero. Pues ahí está. Y ojo que, desgraciadamente, por la actividad que tiene que hacer la Policía Nacional en ciberdelincuencia, es, desgraciadamente, mucho más mayoritario de lo que pensamos, ¿eh? Y claro, luego llegan las denuncias, pero el daño ya está hecho. Así que, ojo, mucho. Nos vamos con la Guardia Civil. Pues sí, porque esta semana, con todo esto de que va a cambiar el tiempo, Lorenzo, pues en este caso pues nos habla nuevamente de la actividad en la montaña, que está genial, pero que hay que planificarla con información adecuada y nos da algunos consejos. Entre ellos, planificar la actividad con la información necesaria, los mapas, las reseñas de por dónde vamos a pasar. También intentar, por lo menos, ¿no?, conocer con antelación el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez que lo haces, pues ellos mismos también te aconsejan, ¿no?, que puedas ir con un guía o que vayas acompañado con alguien que ya conozca la zona. Y especialmente no ir solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable, según nos comenta la Guardia Civil, es de 3 componentes. En caso de accidente, mientras uno acompaña al accidentado, el otro va a poder buscar ayuda. Así que hagamos las cosas bien para, en fin, algo estupendo como es ir a la montaña, y más ahora que vienen las nieves y la verdad que efectivamente la escalada es interesante porque las zonas están muy bonitas, pues como nos explica muy bien el servicio de montaña de la Guardia Civil, pues hombre, tengamos un poquito de precaución, para no tener algún disgustillo. Así que ahí está. Y nos vamos pues entonces a la alfabetización mediática. Pues sí, porque esta semana os traigo un libro, ya sabéis que semana sí, semana no, más o menos, pues me gusta traeros algunas lecturas interesantes precisamente de todo lo que hablamos cada miércoles, ¿no? Y en este caso os traigo un trabajo de McIntyre, es un filósofo, autor de diferentes estudios,
Es un investigador del Centro de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad de Boston y además es instructor de ética en la Escuela de Extensión de Harvard, ¿no? Es como una escuela para adultos, ¿no? De la Universidad de Harvard. Este libro que os traigo, Post-Truth, es muy interesante porque hace un análisis profundo sobre los orígenes y el desarrollo del fenómeno que sabemos y hemos hablado alguna vez aquí de la posverdad, y cómo aquellos hechos reales, aquellos que todos percibimos a través de los sentidos, la ciencia, la experimentación, pues desgraciadamente se ven eclipsados por lo que él llama hechos alternativos, donde la emoción es más determinante que la razón para influir en las personas. Es algo que se utiliza en marketing, se ha utilizado hace décadas en la publicidad y desgraciadamente, Lorenzo, pues ahora se utiliza también para el mensaje político, el mensaje subliminal, que al final los afectos nos pueden mucho más que lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Es la verdad un libro muy interesante, conecta con los sesgos cognitivos y podemos sacar pues algunas conclusiones muy efectivas para nuestra vida cotidiana, ¿no? De cómo recibimos la información y cómo la reciclamos nosotros, ¿no? Y si en verdad, pues hombre, si en ese comportamiento, pues más que ir hacia una verdad objetiva, ¿no? Pues se instala más la posverdad y el sentimentalismo, ¿no? Que siempre pues de alguna manera nos va a influir. El problema está que en esa posverdad, en ese post-truth, como dice el autor, pues nos dejamos en la gatera demasiadas verificaciones que deberíamos hacer y pues acortamos mucho el pensamiento crítico, que ya sabes que es nuestro estandarte en este programa. Pues ahora es momento de irse a las verificaciones. Pues sí, vamos a empezar por el ámbito político y la economía. En este caso, desde EFE Verifica. Sabéis que el fin de semana pasado se produjeron la primera ronda en las elecciones presidenciales en Chile, que en este momento ya podemos decir, bueno, pues la progresista Jara pues ganó esas primeras elecciones, esa primera ronda, y se medirá con el ultraderechista Katz en la segunda vuelta, que será el 14 de diciembre, ¿no? Para que la gente lo piense. Bueno, hay que decir que a partir de esa convocatoria se ha movido, como pasa siempre, cuando hay una convocatoria electoral, pasa aquí en España y pasa en todos los países, y este ha sido pues un caso más, ¿no? Para estas elecciones chilenas. Se ha movido en Facebook, en Instagram, en X, un vídeo en el que una persona compara la tinta de dos lapiceros al borrar con el calor de un mechero una de las líneas dibujadas con uno de ellos. Te hace la comparativa. Y de alguna manera te quiere avisar, ya estamos con el miedo, de que los lápices que van a utilizar o que se van a poder utilizar en los comicios chilenos, pues para marcar la preferencia, ¿no?, de los diferentes candidatos, pues que tuvieran cuidado, porque esos lapiceros te enseñan lo que hace, es decir, que se va la tinta, ¿no? Claro, en este caso EFE Verifica se puso en contacto con el CERVEL, es el servicio, ¿no?, chileno de todo el ámbito electoral, pues pidió un poco de explicación de qué tipo de bolígrafos, ¿no?, se iban a utilizar en esos comicios, en concreto en los colegios electorales, y que se iban a ofrecer a los votantes, ¿no?, para poder señalar el candidato que querían elegir, ¿no? Ellos, evidentemente, el CERVEL dio los datos de que eran bolígrafos normales y corrientes. Si hacemos una búsqueda inversa en Google de un fotograma del vídeo, nos lleva fotografías de un modelo de una marca, el Frisian Ball,
que sí que es verdad, tiene la característica de que es termosensible y por tanto la tinta se borra al entrar en contacto con una fuente de calor. Pero si hacemos un rastreo sobre el sitio web del Congreso Nacional de Chile, pues podemos ver que sí que es verdad que se informa en su artículo 61 que el boli autorizado es de un bolígrafo azul, pero evidentemente no el modelo que se especifica en el vídeo. Además, también anexa que las características del bolígrafo tiene que ser un bolígrafo de pasta azul que se incluye en cajas y que tiene un cuerpo transparente, una punta gruesa, bueno, que todos nos podemos imaginar que no es un Pilot, sino de otra marca que conocemos todos. ¿A que sí, Lorenzo? Sí. A que podemos saber qué tipo de boli es. Más o menos. El de toda la vida del señor. Sí. Bueno, lo interesante que en una publicación de una cuenta de YouTube que también he encontrado en F Verifica y que se compartió ya el 18 de junio, podemos ver las instrucciones para instalar las mesas, preparar los materiales para el voto de estas elecciones primarias y en ningún caso se pone el tipo de bolígrafo que quieren dar a entender en ese vídeo. Con lo cual podemos decir que los bolígrafos disponibles en las mesas de votación eran normales y corrientes y además, como bien también es algo que sí que expresó el Servicio Electoral chileno, los electores podían llevar su propio bolígrafo mientras fuera azul para utilizarlo en las votaciones, con lo cual no se iba a borrar ninguna votación, ninguna crucecita, como querían dar a entender. Hay que decir que este vídeo, o sea, este vídeo que era para estas elecciones primarias en Chile, nos recuerda, F Verifica, que también se dieron en otros periodos electorales en México, en Ecuador o en Perú. O sea que debe ser, nosotros porque como tenemos papeleta y menos en el Senado no utilizamos bolí, Lorenzo, pero si no hubiera caído aquí también, ¿eh? O sea que posiblemente. No es verdad. Nos vamos a las fobias sociales. Pues sí, porque en varios portales han publicado noticias que aseguran, en concreto, y esto lo traemos de la mano de Verificat Cataluña, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se plantea por primera vez autorizar la poligamia en toda Europa. Es un titular genial. Bueno, citan el caso de un ciudadano yemení, Khaled Saleh Mohamed Al-Anesi, espero que lo haya dicho bien, aunque seguro que no, que había recurrido a instancias europeas para conseguir que su país donde él vivía, los Países Bajos, aceptaran su petición de reunificación familiar con los hijos nacidos de la segunda y tercera mujer. ¿Qué hay que decir a este respecto? No se trata de un caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deba decidir sobre la legalidad de la poligamia. Es una petición de reagrupación familiar en la que hay implicados menores, eso sí, de un matrimonio polígamo. Lo que va a resolver el tribunal no hace cambiar la regulación sobre el tipo de matrimonio en Europa, porque, primero, no es un ente legislativo y, además, porque esto depende de cada estado. El único precedente que podría sentar sería abrir la posibilidad, si le dieran la razón, de poder reagrupar a los hijos de diferentes mujeres en un país de la Unión Europea, donde eso sí, el marido es polígamo, pero todo desde la perspectiva de la reagrupación de los hijos. Este caso, que es real, se hizo público en febrero de 2023, pues este ciudadano recurrió al Tribunal Europeo porque Países Bajos denegó ese permiso de residencia para sus hijos, nacidos de su segunda y tercera mujer.
Y bueno, pues este señor consideró que pues se le debía garantizar una protección internacional a esta situación y por eso presentó el recurso ante el tribunal. Lo dicho, aunque ha recurrido al tribunal, en definitiva lo que el tribunal va a decir es si puede hacer la reagrupación o no la puede hacer, o si de alguna manera aboga a Países Bajos para que de alguna manera pueda llegar a un acuerdo con este ciudadano. Pero, lo dicho, no va a dictar sentencia sobre la poligamia, sino sobre esa reagrupación. Con lo cual es una manipulación bastante clara, en este caso, de lo que quieren dar a entender. Al contrario de lo que pueden asegurar estas publicaciones como la que tenemos aquí delante, lo que se está debatiendo es el concepto de derecho de familia. Es la capacidad del Estado de limitar esa construcción familiar, pero en ningún caso la posibilidad, es decir, el problema no es la poligamia, sino el problema es que se puedan reagrupar esos menores con su padre. Así que la diferencia es bastante importante. Bueno, pues vamos al siguiente. Pues sí, porque también en redes sociales varios mensajes virales sobre, sabéis, bueno, estamos ya, bueno, yo creo que ya estamos en Navidad, ¿no? Más o menos, ¿verdad, Lorenzo? Ya en Vigo ya tenemos luces. En Vigo ya o sea tenéis que, luces, bueno, en el es resto lo que de hay. sitios este sábado, en la mayoría de ciudades. Sí, casi. Ahí es. Sí. Bueno, pues por este lado, pues también teníamos que tener alguna pullita, ¿no? Bulera. Porque pues, se ha movido que los tradicionales mercados de Navidad en Alemania, que sabéis que son muy famosos, bueno, pues nos dicen que el país, Alemania, se plantea cancelar los mercados por miedo a atentados y disturbios, ¿no? Como no, especialmente por grupos musulmanes y demás. También se ha movido también un vídeo en el que aparece un grupo numeroso de personas atravesando un mercado navideño, algunas con banderas sirias y, bueno, con cánticos, etcétera, y lo incluyen con un texto en el que dice que grupos de musulmanes que invaden y colapsan este mercado navideño en Alemania. Ya son más que nosotros y lo saben. Cosas de estas que leemos mucho en redes sociales. En ambos casos, los dos vídeos, es información absolutamente engañosa. El vídeo, en primer lugar, no es actual. Es de hace casi un año, de diciembre de 2024. Y las personas con banderas que están por allí, pues aparecen en una marcha que sí que fue real, que tuvo lugar en distintos puntos de Alemania para celebrar, acordaros, de la caída del régimen de Bashar al-Assad, después de 13 años de guerra civil en Siria. En cuanto a la cancelación de los mercados navideños, como explican varios medios internacionales y nacionales de fact-checking, no hay evidencias de una cancelación masiva. En concreto, varios medios internacionales, tanto alemanes como, por ejemplo, Europa News, sí que han hablado, bueno, pues de alguna cancelación de algún mercado, por ejemplo, en Rostock, pero que no tiene nada que ver con situaciones como las descritas, sino más que nada vinculadas a cuestiones económicas de los feriantes que pues de alguna manera pues creerán que no les viene ya bien, ¿no?, participar en esos mercados navideños, ¿no? La propia Asociación de Feriantes de Alemania pues también se pusieron en contacto con Verifica Radio Televisión Española, donde ellos mismos daban la explicación de que no se han producido cancelaciones masivas de mercados navideños y no se observa una amenaza generalizada para la cultura de los mercados navideños debido al aumento de los costes de seguridad o las alertas terroristas, es decir, que siguen en funcionamiento. El vídeo que se ha hecho viral, como os decía, tiene lugar en el mercado de Essen, en el noroeste de Alemania, es el otro vídeo, y detallan, ojo, lo más importante, que es también del archivo de 2024, es decir, cualquiera de los dos
tanto por las manifestaciones de la caída de Al-Assad como el otro, que habla bueno, que ya no van a haber mercados navideños, todos son o del 24 o del 25. Así que una mentirita más, ¿eh? Bueno, pues ¿Qué le vamos a hacer? Y nos lo más vamos. importante, Alemania va a seguir teniendo sus mercadillos navideños tan chulos, o sea que... Sí, sí. Y nos vamos con la inseguridad y los conflictos. Pues sí, porque yo creo que hace igual más de un mes, ¿no? Que hablábamos de el cometa 3i Atlas, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí que hablábamos de él. Sí. Y bueno, vuelve a ser viral en Instagram, en Facebook, donde nos aseguran que la NASA ha admitido que ese objeto interestelar no es un cometa. Nos dicen que podría ser tripulantes no humanos, ya estamos, ¿eh? También se recoge que hay datos más recientes de que esta masa brillante podría ocultar tecnología no humana. Siempre con el miedo, Lorenzo. Mira que nosotros tenemos preparado esa banderola por si vienen, ¿no? Y, chico, y algunos se lo toman en serio, ¿eh? Vaya. Bien, vamos a ver, lo más importante. De la afirmación que se hace no hay ni rastro, no hay ninguna evidencia que demuestre que la NASA, ojo, haya admitido que ese objeto interestelar, que ya se conoce por 3i Atlas, sea una nave tripulada por individuos extraterrestres, ¿no? Tanto en su página de internet como en sus redes sociales, que para eso las tienen, la Agencia Espacial Norteamericana sigue refiriéndose como un cometa, el 3i Atlas. Tampoco hay información en medios de comunicación ni en archivos de informaciones de nadie, ni de F-Verifica, ni de Radiotrusión, ni de Neutral. Por su parte, la Agencia Europea del Espacio pues también se sigue refiriendo al objeto interestelar como un cometa, tanto en su página en internet como en sus redes sociales. Que acordaros, cuando hablamos de esto la primera vez, lo podíamos seguir. Tiene una página donde podemos tener imágenes sobre ese proceso. Y, ojo, siempre tiene que haber algo, ¿no? La confirmación más reciente de que se trata de un cometa ha llegado precisamente de un observatorio en Sudáfrica que detectó la primera señal de radio proveniente de este objeto interestelar, de este cometa. La publicación de la noticia creó en su momento también un revuelo en esta comunidad conspiranoica, ya que, ya os lo podéis imaginar, asociaban esta señal captada por este observatorio con una transmisión emitida por una inteligencia alienígena. En realidad, como bien nos lo explica F-Verifica, se trata de un patrón de radiofrecuencia observado por las antenas del radiotelescopio de este observatorio, el MIRCAT, que también lo podéis buscar en internet, que tiene su página y es monísima. Y detectó una absorción de OH en las líneas de megahercios entre 1600 y 1067, como puede leerse en esa publicación, ¿no? Profesional de astrónomos, a lo que yo ya no me meto más datos porque están por encima de mis posibilidades. Pero es interesante porque te explica muy bien que cuando un cometa se aproxima al Sol, el calor hace que el hielo que contiene se evapore directamente. Y durante ese proceso, algunas moléculas de agua se rompen y liberan radicales de hidróxilo, que es el OH. Estas moléculas pueden absorber ciertas frecuencias de ondas de radio, lo que produce la absorción observada en ese rango de espectro. Es decir, es similar a cualquier cometa que tenemos en el sistema solar, con algunas diferencias en su composición, que pueden explicarse por las condiciones, ¿no?, de la formación. Pero lo dicho, esos sonidos son esas propias moléculas de hidróxilo que pueden absorber ciertas frecuencias y, en fin, como, Lorenzo, como si hiciéramos glu glu dentro del agua, ¿eh? Sí. O sea, y tampoco somos extraterrestres. Así que, en fin, no es verdad, no es cierto toda la descontextualización que hacen estos conspiranoicos cada semana,
Y 3i Atlas pues sigue siendo un cometa y no tiene nada que ver con los extraterrestres, que nosotros sí que creemos en ellos también, ¿cómo no? Cambio climático y salud. Pues sí, porque se ha movido en redes. Mira que la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos no de la gripe aviar? Bueno, pues ha faltado tiempo, ha faltado tiempito para tener mensajes que afirman que la gripe aviar es un invento y que las aves no pueden sufrir esta enfermedad. Claro, te dicen cosas muy extrañas. La estafa de la gripe aviar es un fraude porque las aves no sufren gripe, su aparato respiratorio es diferente al de los humanos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a los datos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria indica que la gripe aviar es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a aves de corral y las aves acuáticas silvestres. La Organización Mundial de Sanidad Animal también la define como altamente contagiosa. Sabemos que hay gente muy lista por ahí, pero vamos a lo que son la administración de la salud, ¿no? Varios estudios científicos han documentado ya la presencia del virus de la influenza en aves, por lo que es falso que se trate de un fraude. Eso existe. Hay un estudio que es una revisión de la influenza aviar, donde te dan la explicación desde 2023 de esa amenaza inminente que la tenemos ahí, ¿no? Que el primer brote no es algo nuevo, el primer brote de influenza aviar fue en 1959 en aves de corral en Escocia, un incidente que además provocó en aquel momento la muerte de 6 de las 18 personas contagiadas que se contagiaron por estar con esas aves de corral, ¿no? Estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Es una enfermedad, un virus que está detectado, pues lo dicho, desde casi los años 60, ¿no? del siglo pasado. Eso existe. Y también es verdad que hubo un tiempo de inactividad y desde 2003 ha resurgido y persiste especialmente porque se disemina entre poblaciones de aves silvestres en Europa, Asia y África. También se ha hecho viral que el uso de pruebas PCR pues que también lo ponen como algo negativo, estos bulos, ¿no? ¿Cómo lo pueden, si al final con una PCR lo están detectando y por tanto es imposible? Pues sí, es posible. Las pruebas de PCR son específicas para secuencias determinadas y por tanto, si se hace el diagnóstico para el H5N1, pues será para que pueda dar positivo o negativo esa PCR, que al final es una prueba y nada más. Así que tenemos muchos datos para desconfiar y dar credibilidad a este negacionismo, que lo único que puede traer es consecuencias muy negativas, especialmente para las personas que viven precisamente de las granjas de aves, porque lo que sí que es una realidad es que cuando una gallina se te infecta, pues tienes que matar a todas las gallinas del corral. Entonces yo creo que vale la pena tomarnos en serio estas cosas y que no juguemos además con la salud y con la economía de la gente. Así que más que desobedecer, pensemos un poco más. Seguimos con el cambio climático. Nos vamos a la siguiente. Pues sí, porque bueno, hay contenidos donde están afirmando que la Tierra, esta es muy chula, que la Tierra vivirá una edad de hielo pues a partir de 2000, creo que es 2035, nos vamos a helar todos. Bueno, esto es interesante porque se ha hecho viral, ya que es una predicción de una astrofísica que se llama Valentina Zarkova, que ya se ha desmentido por parte de verificadores pues bastantes contenidos. Y el problema está que es una interpretación de los ciclos solares y un autodenominado medium que dice
que desde 2017 el planeta se está enfriando, ¿no? Hasta que llegue a un planeta polar, ¿no? ¿Qué hay que decir a esto? Pues que ya ha habido periodos de menor radiación solar en la Tierra, entre 1980 y 2015. Pero también es verdad que en esos periodos de menor radiación, las temperaturas globales siguieron en aumento. En el mejor caso, una menor actividad solar desaceleraría temporalmente esta tendencia de calentamiento. Este experto, que lo he dicho, ya ha hablado varias veces, esta experta, perdón, que el sol no es el causante del cambio climático, y que además lo más interesante de todo es plantea que los 10 años más cálidos a nivel global desde que hay registros han ocurrido entre 2015 y 2024. No hay ningún modelo climático riguroso que pronostique que la Tierra va hacia un enfriamiento para esa década de 2030-2040. Pueden haber episodios de frío o años menos cálidos, pero esa predicción de Zarkova, pues no hay ningún estudio, ningún dato que nos lo pueda dar. Lo dicho, es cierto que la radiación solar es la principal fuente de energía del clima terrestre, y aunque es correcto que este astro tiene ciclos donde emite más o menos energía, esta energía que llega a la Tierra apenas varía. Puede haber un enfriamiento de 0,3 grados, Lorenzo, no más. Y lo más importante, las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que todos sabemos que es lo que puede traer problemas al planeta, crece desde la época industrial y permanece en la atmósfera durante décadas. Y cada vez que se emiten menos partículas contaminantes, se enmascara el calentamiento global. Y esto, lo dicho, no se puede vincular el calentamiento global actual con el sol, que es lo que hacen normalmente estas narrativas desinformadoras. Queda muy bien, porque parece un medium, ¿no? Que te cuentan estas cosas, pero no es así. Tanto es así que si el sol fuera el causante, hay un elemento que seguro que lo entendemos todos. Se calentarían todas las capas de la atmósfera, pero es la parte más cercana a la superficie, la troposfera, la que se está calentando, y la más externa, la estratosfera, la que se está enfriando. Con lo cual, yo creo que ahí ya tenemos una prueba con un poco de pensamiento de que lo que nos cuentan con estas teorías, pues no es verdad, no es A cierto. ver, si nos ponemos en una edad de hielo o nos ponemos bien, porque eso de mini edad de hielo, a mariconadas no. O nos ponemos bien o nada. O todo o nada, Sí, o todo o nada, que por Lorenzo, cierto, así es. recordemos que este fin de semana Bueno, hará frío, esta es así muy que te divertida. paso. Efectivamente, así es. Eso sí que es una realidad, ya verás. Esta es muy interesante, esta foto. Nos la trae Neutral, la han recogido más verificadores, porque se ha hecho muy viral en X. Y es una imagen del rey Felipe VI, de la reina Leticia, vestidos con atuendos árabes, junto al sultán de Omán, ¿no? Y el vicepresidente primero de Asuntos de Defensa de este país, ¿no? De Omán. Queda muy mona, pero os podéis imaginar que es falsa de toda falsedad. Es una fotografía manipulada, como podéis imaginar. La imagen original, los monarcas españoles, pues bueno, pues Felipe lleva su traje de corbata y la reina Leticia pues lleva un vestido con un lazo, ¿no? Si hacemos una búsqueda inversa de imágenes con Google, simplemente con Google, pues nos da los resultados de fotografías de la Casa Real en el exterior del Palacio de la Zarzuela, con estos dirigentes, ¿no? De Omán, ¿no? Y evidentemente la imagen real es como os contaba. Los representantes, los sultanes de Omán, pues, y el
primer ministro de Asuntos de Defensa, pues con sus atuendos, y nuestros reyes con los suyos, sin ninguna historia más. Es interesante porque en las evidencias de esa edición con inteligencia artificial son divertidas, ¿no? Hasta alguna, aunque se vea en pequeñito, alguna se puede detectar. Además de las diferencias del vestuario, evidentemente, pues hay indicios interesantes. En la foto editada, la reina Leticia tiene más de 5 dedos en su mano izquierda. Eso ahí. Luego también los monarcas aparecen con los puñitos cerrados, mientras que en la original mantienen las manos relajadas. Y en la foto se distingue una persona, sí que es, si os podéis dar cuenta, hay en la misma imagen, bueno, pues se distingue una persona con el rostro pintado de calavera y gafas de sol con reflejos rojos detrás de un arbusto. Yo creo que se puede ver. Si miráis hacia la derecha, lo podéis ver. Con lo cual, a pesar de que, en fin, se ha hecho viral, yo espero que sea por gracia y cachondeo, ¿no? Pero no es real, no es cierto, ¿no? Y también el calzado de la reina Leticia, y hasta también lo podemos ver ahí, se ven irregularidades. Es diferente en los zapatos de tacón negro, casi uno es más pequeño que el otro, pero bueno, lo más interesante es ese infiltrado que tenemos con gafas de sol ahí en la foto oficial. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y rápidamente nos vamos al bulo de la semana. Pues sí, tenemos a Donald Trump, porque, bueno, yo creo que especialmente se ha hecho muy viral durante toda esta semana, precisamente por la situación política que vive en este momento Trump y sus posibles conexiones con Jeffrey Epstein. Y bueno, pues claro, se mueve mucha información política real, pero luego también se mueven muchos bulos. En concreto, esta foto que se ve a Donald Trump sentado junto al multimillonario, ya sabéis, ya fallecido y condenado por delitos por prostitución de menores con Epstein, que aparece sin camiseta, y una niña con un top negro corto, ¿no? Que están en un sillón blanco y alrededor se ven a otras personas, un chico con el mismo top negro que lleva la niña, otro hombre con el pecho descubierto, una joven de espaldas con un vestido blanco ajustado. Bueno, pues hay que decir que esa imagen que se ha viralizado mucho, pues está generada con inteligencia artificial, es falsa. Hay varios detalles, no solamente porque no puede ser, sino ya solamente con algunos detalles de la imagen, pues podemos ver que hay incoherencias faciales, manos sin forma, rostros sin matices, la manga de la chaqueta de Trump y la mano de la niña están deformadas. Si nos fijamos bien en la foto completa, no es la que traemos aquí, vemos que Trump está con una única pierna y las dos piernas de Epstein no aparecen en la foto. En fin, hay algunas cosas que nos evidencian que no es real, ¿no? Hay que decir que esta foto, que ahora se ha vuelto a hacer viral por todas las noticias que nos vienen en el ámbito político de Estados Unidos, bueno, pues ya se hizo viral en la campaña presidencial de Trump en 2024 y ya fue desmentida por verificadores como Snopes, Columbia Check y como algunos verificadores españoles como Neutral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente se ha utilizado nuevamente esta foto que ya fue desmentida. Ya veis que los bulos siempre regresan, nacen, crecen, se desarrollan y nunca mueren, resucitan ellos pobres, ¿no? Bueno, pues de alguna manera es por todo lo que se está viviendo en el Comité de la Cámara de Representantes, ¿no? Ya que hay un informe con más de 20.000 páginas del pederasta, donde parece ser que hay correos y registros y comunicaciones en las que da a entender que Trump estaba al tanto de sus delitos, ¿no? De pederastia. Así que se ha utilizado esta misma fotografía, que lo he dicho, no es real, para documentar de mala manera, ¿no? Pues
esta situación que está viviendo Donald Trump. Y cuando nos quedan un poquito más de 10 minutos, aquí Sara va a ir rápidamente Nos vamos al al fact-checking. fact-check, a ver si le da tiempo. Venga, vamos con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que en una de sus comparecencias criticó la gestión de los servicios públicos por parte de los ejecutivos autonómicos, especialmente liderados por el PP, y dijo que la región de Murcia pues había recortado más de 700 millones de euros en sanidad. Vamos a ver, si bien es cierto que varias asociaciones han denunciado recortes en los últimos años en Murcia, si revisamos, como bien lo ha hecho Neutral, año a año los presupuestos de esta zona de España, pues se puede comprobar que la partida destinada a sanidad ha ido en aumento. Si nos vamos a los presupuestos, las últimas cuentas aprobadas, que son del 2025, porque este año aún no los ha presentado, pues vemos que alcanzan 2.480 millones de euros la partida de sanidad, que, hombre, es un 4,1% más que el año anterior. Y ojo, no es el único año, también desde 2017, que sabéis que preside esta comunidad autónoma Fernando López Miras, pues todos los años se ha ido aumentando el presupuesto para sanidad, pese a lo que dice Sánchez. Si nos vamos a otras fuentes, para no solamente ser las directas, pues el Ministerio de Sanidad publica la estadística de gasto sanitario público, donde se recoge lo que ha gastado cada comunidad en sanidad. Es verdad que las últimas cifras que están publicadas son de 2023, pero hasta ahí, en esos datos del propio Ministerio de Sanidad, pues podemos ver que hay un aumento desde 2017 a 2023, pues hay un incremento del 46,8% en esta partida presupuestaria. Es verdad que esa cifra engloba los servicios hospitalarios, la remuneración del personal, gasto de farmacia, pero bueno, es la comparativa con el resto de comunidades autónomas. Con lo cual, este dato que ha dado el presidente del gobierno, pues no es verdad, es falso. Vaya, falso. Venga, siguiente, Vox. Nos vamos con Santiago Abascal, el líder de Vox, que aseguró que el Tribunal Supremo había tumbado las 2 sanciones que tiene Vox con el Tribunal de Cuentas. Hay que decir que desde 2024, vámonos a los datos, el Tribunal de Cuentas impuso 4 sanciones a Vox por infringir la ley sobre financiación de partidos. Es cierto que el Tribunal Supremo anuló la primera resolución, que incluía 2 de las 4 multas, porque, bueno, Vox hizo un recurso y, bueno, pues ganó ese recurso. Pero están vigentes otras 2 sanciones. En verdad, el Tribunal de Cuentas, si nos vamos a lo que es la historia, impuso estas sanciones por un total de más de 230.000 euros por haber recibido aceptado donaciones, ¿no? Y en abril de 2025, que serían las 2 nuevas, pues volvió a sancionar al partido de Vox. En este caso, por un poquito más, por casi 900.000 euros, por haber recibido también o aceptado donaciones no identificadas en efectivo. Con lo cual, es engañoso, porque sí que es verdad que el Tribunal Supremo le ha dado la razón en las 2 primeras multas, pero sigue pendiente las otras 2, con lo cual no puede decir que ha tumbado todas las sanciones que tiene Vox del Tribunal de Cuentas. Habrá que esperar a lo que dice ahora con las siguientes. Míriam Noguera, Junts. Pues sí, tan famosa ya últimamente la portavoz de Junts, porque están enfadados. Y bueno, dijo que las leyes que ha sacado el gobierno han sido con los votos de su formación, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que la ha hecho con sus socios de la derecha. Eso es lo que dijo Míriam Nogueras. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los datos, además de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que dice y menciona, hay 2 reales decretos leyes que el gobierno ha podido aprobar en esta legislatura pese al voto negativo de Junts. Hay que decir que hasta noviembre, hasta este mes,
se han aprobado un total de 45 leyes, que lo podemos ver en la propia web del Congreso. Y en esa línea podemos evidenciar que hubo 3 normas que salieron adelante pese al voto negativo de Junts. Una proposición de ley, que es la que dice ella, sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero ojo, 2 reales decretos que, acordaros, tenían que ver con las pensiones y las cuentas autonómicas, importantes. Acordaros que era aquel Real Decreto para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que votó que no. Y también las entregas a cuenta a las comunidades autónomas ante la falta de presupuesto, que el gobierno lo convalidó en junio de 2025, ahí al ladito, pero en este caso Junts también votó en contra. Así que no es cierto, no es verdad, es falso que todas las leyes que ha presentado este gobierno han sido apoyadas por Junts y han salido por Junts. No, o sea, no es verdad. Porque los demás tampoco han hecho nada. O sea, los demás votos no eran importantes de todas las demás formaciones políticas. Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular. Sí, vamos a terminar con Alberto, que lo tenemos un poco el pobre de capa caída, pero bueno, aseguró en el Congreso que el presidente del gobierno, como no, le dijo que Cataluña es la comunidad con mayor porcentaje de listas de espera por 1000 habitantes. Vamos a ver, Cataluña, que le tiene últimamente bastante cosita Feijóo, sabemos que está gobernada por el Partido Socialista de Cataluña, es la que tiene un mayor porcentaje de lista de espera quirúrgica por 1000 habitantes. Pero en las listas de espera de consulta externa hay 11 autonomías con peores datos. Esta tasa se refiere al porcentaje de pacientes pendientes de ser intervenidos quirúrgicamente o de ser atendidos por primera vez por un especialista, con lo cual está mezclando 2 situaciones bastante diferentes. Si nos vamos al sistema de información sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que lo podemos encontrar en la web del Ministerio, señala que Cataluña es la autonomía con mayor lista de espera quirúrgica, dato que coincide con la afirmación de Feijóo, con una tasa del 25,39. Luego le sigue Andalucía, La Rioja, Extremadura, gobernados por los populares. Sin embargo, hay que decir que hay 11 comunidades autónomas que tienen mayor tasa de población en lista de espera para consultas externas. Y hay que decir que, en verdad, Feijóo hablaba de el mayor porcentaje de listas de espera, no de espera quirúrgica. Y claro, si nos vamos al dato de lista de espera, pues hombre, Cataluña, lo dicho, está bastante por debajo de otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana o Extremadura. Con lo cual, pues hombre, es falso, y si no, que la próxima vez, Lorenzo, que lo explique un poco mejor, que no cuesta nada. Y como te has portado bien, vamos a la reflexión. Bien, yo es que quería empezar con la Navidad, porque aquí en Vigo ya ha empezado y oye, pues os he traído un corto muy chulo, muy bonito. Bueno, por poco Y no empieza, como estaremos ya todos pensando en ciertas... Por poco no empieza, ¿cómo? Porque estuvo un poco accidentado el inicio de la Navidad en Vigo, pero bueno, eso ya... Bueno, pero nada, fue un poquito y Abel Caballero, bueno, con un par de chistes lo arregló todo, o sea que, en fin. Pero bueno, yéndonos a lo que es lo que os traemos para comenzar la Navidad, me gustó mucho porque habla de los regalos, que ya sabes que ahora empieza mucha gente con estrés y con ansiedades porque no saben qué regalar y que, pues, a lo mejor les viene bien esto. Vamos a verlo.
Ahí estaba. No te oigo, Lorenzo. Ahí, Ahora sí. sí, Ahí ahora. estaba. Mm. Pues ahí está, yo creo que vale la pena, que nos tranquilizamos un poquito y demos importancia a lo que es de verdad importante. Pues sí. Y pues muchas gracias, Sara, por haber iniciado la Navidad en este canal. Nos veremos la semana que Ujú. viene. Tapaos bien todos, Así que es. dicen que va a hacer bastante frío en todo el país. Chichi, hay que tener cuidadito. Ha empezado bueno, hoy mismo ha empezado el plan de vialidad en las carreteras, con lo cual hagamos caso a las recomendaciones si nos tenemos que mover. Y como bien dice Lorenzo, pues oye, abrigarse un poquito, que de verdad las gripes y yo no puedo coger ya ninguno más, ¿eh? Yo ya el invierno ya lo tengo Yo cubierto, o también sea he que, cubierto, ¿eh? Y he estado a también una ver, semanica y bueno. Pues por muchas eso te gracias, digo, Sara. no puede Gran ser. programa como siempre que has preparado. Buen trabajo. Nada, como siempre, Lorenzo, un placer. Ha sido encantador estar una semana aquí con vosotros. Si os quiere, que Besiños. tengáis una feliz semana. Hasta la Besiños. semana que viene. Chao.